Te estamos escuchando. Todo bien. Ok, ok. Bueno, el asunto aquí es que yo no pasaba estas cositas porque estaba perdida. Entonces no quiero que se pasen Es una... mientras yo voy hablando. Bueno, es básicamente lo que estaba diciendo, que el taller no nace para etiquetar personas ni para señalar a nadie, a la pareja como narcisista. Lo que busca es discernir y un espejo para mirarnos con verdad. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es esta: ¿qué ocurre cuando el yo se convierte en juez absoluto y deja de someterse a la verdad? Es una pregunta no para que la respondan, es para que quede ahí, la tengan ahí. Entonces, con esta pregunta iniciamos en una palabra que no acusa, sino que lo que hace es despertarnos, que es Isaías 5:21. Y que es el lema, digamos, del taller, que dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y ese hay no es un regaño, es una advertencia. ¿Okay? Ese hay no es un regaño, es una advertencia que genera dolor de alguna manera. Es la voz de alguien que ve algo torcerse por dentro antes de que se rompa por fuera. Todos los profetas usaban este ay cuando percibían, cuando iban a anunciar algo o como cuando era una alarma o cuando iban a anunciar algo que iba a dolerles. Entonces, Isaías no está hablando en este versículo de personas ignorantes, está hablando de personas que están convencidas de ante sus propios ojos de su propia opinión. Entonces, no está hablando del que no sabe, sino del que ya no se ha dejado revisar. El problema no es que uno piense, no es que uno razone. El problema es cuando una persona llega a un punto donde su propia mirada se vuelve la única medida válida. O sea, donde persona regularmente va a pensar que lo que él piensa o lo que él cree o lo que él dice es lo único correcto. Entonces, en hebreo, cuando se habla de ojos o sabios en sus propios ojos, como estamos hablando en este versículo, cuando se habla de ojos en hebreo no se está hablando solo de ver, solo de la visión física. La palabra ahí está, ain, tiene que ver con el lugar desde donde una persona mira la vida. También porque sabemos que el lenguaje hebreo no solo significa una cosa, pueden ser varias cosas y tienen significados muy amplios también. Entonces, en este caso, los ojos son el punto de vista interno. Hagamos de cuenta que tiene que ver desde el lugar donde la persona mira la vida, desde donde interpreta la realidad y se explica a sí misma. Entonces, por eso es que utiliza Isaías sabios en sus propios ojos. Eh, Son la lente básicamente con la que yo me leo lo que pasa conmigo y lo que le pasa al otro. Entonces, ser sabio en sus propios ojos no significa ser inteligente, significa vivir encerrado en una sola forma de ver. En cuanto a mi interpretación, se vuelve tan firme que ya no admito ningún tipo de contraste, ya no pregunto, ya no dudo, no considero que tal vez estoy leyendo algo de manera torcida. Por eso la escritura vuelve una y otra vez sobre esta misma idea, desde distintos textos. Y lo vemos en Proverbios 16:2, cuando dice: todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus. Entonces, ajá, aquí hay algo muy fino, y es que cuando el texto dice limpio, no se refiere solo a la conducta externa. La palabra hebrea apunta a algo más interno, más puro o inocente, y es decir, que la persona se siente bien con ella misma, se percibe correcta, no se vive como alguien que está haciendo algo malo.
Entonces, luego aparece la acción que usa Yahweh, que es la palabra pesa. Entonces, por eso puse Yahweh pesa. Pero esa palabra en hebreo no significa solo evaluar o juzgar como una balanza. Tiene la idea, o sea, si nosotros nos imaginamos la balanza, nos imaginamos que está pesando solamente, pero eh, la, perdón, para no perderme, nos imaginamos que está pesando solamente. Entonces, lo que hace Yahweh es equilibrar, eso es lo que significa la palabra pesa. Bueno, en el hebreo no la traduje, pero eh, lo que hace es equilibrar, significa equilibrio, enderezar o nivelar lo que está desajustado. Entonces, no es un Dios que nos busca condenar, es un Dios que busca ordenar nuestro interior porque se desacomodó o se desajustó. Y lo que Él pesa no es una lista de actos solamente, es el ruach o el espíritu. Y en hebreo el espíritu hace alusión o dice los espíritus, pero lo que hace es el espíritu de cada uno de nosotros. Entonces, en hebreo, el ruach hace alusión al ánimo y al impulso interno también desde donde actuamos. No es solamente como imaginarnos el espíritu. Proverbio lo vuelve a decir de otra manera y dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y otra vez, en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Aquí aparece una expresión muy importante que es Yashar Panim, literalmente algo que se ve correcto, incluso aceptable ante el propio rostro de la persona. Es decir, no solo que me parece lógico, sino que me parece bien. Me resulta hasta convincente y del todo no me incomoda. El problema no es cómo empieza el camino, sino cómo lo produce o cómo lo conduce con el tiempo, cómo se conduce en el tiempo. Por eso el texto habla de la palabra aharit, que significa desenlace, que es muerte, por decirlo, conduce a su final es camino de muerte. Entonces ahí la palabra que nos compete es esta aharit, que significa desenlace, esa es la que está ahí, y que conduce, eh, que es la consecuencia que se da a largo plazo. Hay decisiones que calman en el momento, que nos protegen el ego, que evitan conflictos, pero que con el tiempo van erosionando, el vínculo, la confianza y la cercanía que tenemos con nuestro cónyuge. Y por eso el mismo pasaje dice, aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza, que ese es Proverbios 14:13. No dice que la persona no se ría, la persona sigue funcionando, o sea, sigue adelante, pero algo adentro no se siente bien. Algo no está bien, hay una desconexión interna que tarde o temprano nos va a pasar una factura. Y cuando Yeshua dice, hay de los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán en Lucas 6:25, él no está atacando la risa ni la alegría, está señalando el mismo patrón que estamos viendo en el proverbio, que es una satisfacción que no nace de la verdad interior, sino de un yo que se autoafirma sin dejarse corregir. Por eso podemos decir con mucha claridad que sentirse correcto no es lo mismo que estarlo. Y aquí se empieza a asomar el tema del narcisismo cotidiano. No como un diagnóstico clínico, sino como una forma de funcionamiento. Cuando el yo no se valida a sí mismo, se explica a sí mismo, lo que hace es absolverse a sí mismo y deja de escuchar. No es que hacemos una acusación hacia otros, es una invitación que estamos haciendo a mirarnos con honestidad. Y la pregunta que queda en el aire
es esta: ¿en qué momentos nosotros defendemos más tener la razón que cuidar el vínculo? Y con vínculo entiéndase todo tipo de vínculo, pero en este estamos tratando de enfocarnos pues solamente en el matrimonio. Entonces, algo muy importante que antes de seguir es que necesitamos aclarar algo que cambia toda la lectura y que quiero que entendamos, es que corazón y mente en la escritura se interpretan de la misma manera. Bueno, se los voy a explicar antes. Vamos a hablar del yo juez, de mecanismos de defensa, pero necesito aclarar esto, porque corazón y mente no funcionan como dos centros separados, como pensamos hoy desde el hebreo. En hebreo la palabra dice corazón, muchas veces la que se utiliza es esta que se ve aquí, que es lev o levav, y esa palabra no solo significa corazón o emoción. Lev es el centro completo de la persona. Ahí se piensa, se decide, se interpreta, se desea y se elige. Básicamente está hablando también de lo que hoy llamaríamos mente como el centro interpretativo. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces podríamos leer también, sobre toda cosa guardada, guarde su mente, porque de ahí mana la vida. Corazón, o sea, en el corazón pasa la sangre, ¿cierto? Se siente, pero todo comienza en nuestra mente. Eso no quiere decir que cuide su conducta nada más. Nos está diciendo, cuide el centro desde donde usted lee la vida, porque es que desde ahí salen sus decisiones, sus reacciones, su manera de ver al otro y hasta sus conclusiones sobre quién tiene la razón. Y por eso Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos está diciendo que nuestras emociones nos engañan, está diciendo que su centro de interpretación se puede torcer. Ese es el corazón. Pero sus emociones, siempre hagamos esta relación. Siempre que vamos a leer eh, un versículo donde dice corazón, tratemos de ponerlo también como mente para poder entender de qué es lo que estamos hablando, o por lo menos en este taller. Ya cuando leamos la escritura es distinto, pero siempre tengamos esto presente, que puede ser corazón y mente la misma cosa, para que podamos tener más grado de interpretación. Entonces, una persona puede sentirse sincera, de que ella es muy sincera, estar convencida de que es muy segura y aún así estar engañada por su propio centro. Y esto se conecta, o lo podemos conectar con Isaías 5:21. Cuando Isaías habla de los sabios en sus propios ojos, lo que él está señalando es un corazón y mente que se cerró a ser revisado. El problema no es que pensemos, es que pensemos desde un centro que no se deja revisar, que no quiere ser corregido. Ahora sí, un punto importante que quiero aclarar, que se confunde mucho, es que en Proverbios 16:2, cuando dice que Yahweh pesa los espíritus, la palabra espíritus no está como imaginarnos entidades, ni demonios, ni nada de esto. La palabra es ruach, que es aliento, otra vez ánimo o disposición interior. O sea, el texto está diciendo que Yahweh pesa no, lo interno de nosotros, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que gobierna, lo que nos gobierna por dentro, aunque por fuera usted y yo nos sentamos correctos. Esto es justo lo que el narcisismo cotidiano hace sin darnos cuentas. Sí, perdón, sin darnos cuenta, que la persona puede construirse un relato de justicia o de corrección y sin embargo su espíritu puede estar desordenado, puede sentirse puede que nuestro espíritu se sienta defensivo, con miedo, con control, con vergüenza, con necesidad de tener la razón o de no querer quedar mal. Entonces, para que se entienda en el matrimonio,
una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que me está moviendo por dentro cuando lo estoy diciendo. Por eso es que Pablo pone esta frase que nos abre los ojos a todos, no para condenar, sino para cortar con el autoengaño, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña, dice Gálatas 6:3. Entonces, a veces el engaño no es que yo soy superior, es el engaño es que sí, es yo sí veo claro, yo sí entiendo, pensar que yo sí discierno, yo sí estoy en lo correcto, yo tengo conocimiento, el problema sos vos. Eso es el engaño. El engaño no es que yo me crea superior básicamente, sino externarlo de estas maneras. Eh, y ese se convierte en el yo juez, que no solamente es orgullo, es una lectura cerrada. Y cierro, ¿verdad? Esta parte con la idea de que el yo no es malo, el yo se formó para protegernos. El problema aparece cuando el yo se convierte en juez y ya no nos dejamos pesar por la escritura, ni por Yahweh, ni por nadie. Y ahí es donde nacen las defensas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde nace este yo juez? En el relato de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comen del fruto, ellos no se vuelven dioses, se vuelven jueces de sí mismos. Y este es el verdadero quiebre. El yo ya no recibe el bien y el mal desde afuera, desde Dios o desde la ley, lo recibe, lo que hace es asumir la función de juez. Y lo primero que aparece no es el poder, aparece la vergüenza, la proyección, el ocultamiento y la culpa disfrazada. Y el texto lo muestra, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, 12 al 13, lo muestra muy bien porque dice, entonces Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Yahweh le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, uno le echó la culpa al otro. Entonces, aquí aparecen por primera vez en la escritura los mecanismos que hoy reconocemos eh, con mucha precisión en la psicología, que es la victimización, es creer que yo no soy el responsable, la proyección, que es creer que el problema está afuera, y el desplazamiento de la culpa, que es la responsabilidad, nunca va a caer sobre mí mismo. Y también la justificación. El yo se protege antes de revisar la verdad. Entonces, esto no es un yo herido, esto es un yo sin ley, un yo que no tolera verse ni sentirse limitado, que no soporta quedar expuesto, que no puede asumir ningún tipo de responsabilidad sin tener que defenderse. El problema, como les digo, no es el yo, el problema es un yo que no tenga límites. Entonces, cuando este centro, ¿verdad?, del que estamos hablando, corazón y mente, se siente expuesto, no se va a quedar quieto. Lo que hace es protegerse. Cuando nosotros estamos sintiéndonos atacados, lo que hacemos es protegernos. Y ahí es donde vienen los mecanismos de defensa. Y esto vamos a decirlo con cuidado porque si no se entiende, uno lo que hace es caer en condenar a todo el mundo. Los mecanismos de defensa no nacen como como maldad, nacen como estrategia de supervivencia psíquica. El yo aprendió a cubrirse del miedo, de la vergüenza, de la culpa, de sentirnos pequeñitos, o de quedarnos sin valor, de sentirnos que no tenemos valía. Por eso muchas reacciones que tenemos como adultos en el matrimonio nos parece, o sea, las reacciones que tenemos en el matrimonio siendo adultos, estamos comportándonos como niños defendiéndonos. Somos adultos por fuera, pero por dentro aparece la parte más primitiva, que es lo que quiere salvarse, y eso somos los niños. Y cuando esa parte toma el control, cuando el niño toma el control, básicamente el yo deja de revisarse y lo que hace es empezar a justificarse. Entonces, Yeshua lo confronta muy bien
en Lucas 16:15, cuando dice, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. No está diciendo que ustedes son malos porque se defiendan. Está diciendo que el problema aparece cuando el centro interno nuestro se absuelve de todo pecado, de toda culpa y se vuelve juez. Entonces, cuando se defiende tanto que ya otra vez volvemos a lo mismo, no se deja pesar. Ahora, ¿cómo se ve esto en escenas reales? Vamos a ver. Aquí están los mecanismos de defensa del yo. Son la negación, la racionalización, proyección. Ahí están para que los lean. Entonces, en la negación, por ejemplo, supongamos que ella dice, me dolió como me hablaste. Y él le responde, ¿de qué estás hablando? Eso no fue así. La negación no es que yo no me acuerdo de algo, es si acepto esto me va a tocar sentir culpa o vergüenza, entonces mejor lo borro, no lo voy a admitir. Es una defensa contra el dolor de tener que reconocer que estoy haciendo algo incorrecto. Después está la racionalización. Supongamos que ella dice, me dejaste sola con la angustia, no respondiste. Y él le contesta, es que estaba trabajando, ¿quieres que me echen? Además, vos sabes cómo es mi jefe. O sea, estos son eh, ejemplos, ¿verdad? No, no es que tal vez sean así, pero fueron los más básicos que encontré. Entonces, aquí no se está negando el hecho. Él no lo está negando, pero lo está cubriendo con razones para él quedar limpio. Está racionalizando, racionalizar, perdón, no es que él está pensando solamente, él está explicando para no asumir lo que sí debería asumir. Después está el mecanismo de la proyección. Supongamos que ella dice, me sentí humillada, y él le responde, la que humilla sos vos, vos sos la orgullosa, vos sos la hiriente. Este mecanismo de la proyección es mover hacia afuera lo que yo no tolero ver dentro mío. Y en el matrimonio desorienta, porque la conversación se corre del punto real y ya no se está hablando del daño, se habla de quién es el malo. Entonces nos perdimos en la conversación. Después viene el mecanismo de la intelectualización. Supongamos que ella llora y dice, siento que ya no te importo. Y él le responde, eso es apego ansioso, estás interpretando mal, tenés que trabajar tus emociones, tenés que ir al terapeuta. Puede que haya mucha verdad en lo que está diciendo, pero se usó ese pensamiento para evitar el contacto emocional, para evitar ir y consolarla. Entonces, intelectualizar es hablar de forma correcta algo para no sentir y que el otro quede solo. Después está la omnipotencia del yo, y es cuando el yo se instala como autoridad final. Se utilizan varios o diferentes tipos de criterios y puede decir yo sé, yo soy, yo discierno, yo tengo el conocimiento, yo veo lo que vos no podés ver. Por ejemplo, que ella diga, es que me dolió tu tono y que él le responda, no, vos lo interpretaste mal, yo no tengo mal tono, el problema es que sos demasiado sensible. Entonces, la omnipotencia del yo no es solo orgullo, es el centro que se cree dueño de la realidad, de la verdad. Y cuando eso se repite, la pareja empieza a dudar incluso de su propia percepción. Entonces, es un yo que ya no se deja corregir. Lo que hace es reescribir lo ocurrido para no bajarse del trono. Después tenemos la idealización y desvalorización. Supongamos que podemos pensar que un hombre que piense que al inicio ella era perfecta, era la única que lo entendía, que lo comprendía, y luego ella llega y pone límites.
Y él empieza a decirles que sos insoportable, sos igual que tu mamá, todo te molesta. Entonces, ese vaivén de no ver al otro como una persona real, lo que hace es usarlo como un espejo. Cuando el otro me refleja bien, lo idealizo, pero cuando me incomoda, lo voy a desvalorizar. El vínculo se vuelve inestable en estos casos porque el amor depende de si el otro sostiene bien mi imagen. Después está la autojustificación. Supongamos que ella le dice, te pedí que no me hablaras así. Y él le contesta, si vos me respetaras, yo no tendría que ponerme así. La autojustificación es cuando el yo se absuelve sin pasar por la verdad. Y en contextos de fe puede ponerse todavía más peligroso, porque puede usar el lenguaje espiritual para no mirarse. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 6:7, no se engañen, Elohim no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No habla de burlarse con chistes, habla de autoengaño, de sembrar defensas, distorsiones y luego esperar cosechar una paz conyugal. Hay otra frase igual de directa que está en Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura ahí es medida, es humildad, es la capacidad de revisarnos, es lo opuesto a ser sabio en mis propios ojos. Y ahora sí, conectando esto con lo que hablé de Adán y Eva, perdón, no se pasa esto. Bueno, ahí ya se pasó demasiado, creo. Uh-huh. Ahí es. Bueno, conectándolo con lo de Adán y Eva, en Génesis, la caída no empieza eh, como diciendo hagan algo malo, empieza con una conversación que manipula toda la interpretación. O sea, esto se llama seducción cognitiva. Se seduce la mente, se tuerce la manera de leer las cosas. Se instala una duda y una reinterpretación del límite. Entonces, vemos que en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente no empieza con revélate, empieza con qué, esa palabra con qué. Eso se llama seducción cognitiva, es meter una cuñita en la manera de pensar, insinuar que el límite es sospechoso, es forzar una interpretación o una reinterpretación. Y luego viene el golpe central, porque entonces en Génesis 3, de 4 al 5, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el núcleo, seréis como Dios. Como les dije anteriormente, no es solo un acto moral, es un cambio de trono interno. Es el yo queriendo ocupar el lugar de juez, de yo decido, de yo defino, de yo sé. Ahí es donde nace el yo sin límites, el yo que se valida a sí mismo y deja de dejarse pesar otra vez. Y por esto conecta tan fuerte con lo que estamos viendo. Cuando en el matrimonio el centro se siente amenazado, puede elegir verdad o defensa. Si elige defensa como identidad, el yo lo que va a hacer es endurecerse. Pero si elige verdad, empieza la posibilidad de madurar. Y aquí entra algo muy importante que tenemos que recordar. Satanás no crea nada nuevo, solo imita y distorsiona. Mucha gente sataniza las herramientas por origen o por moda, pero el punto real no es de dónde viene desde dónde viene una palabra, sino cómo se usa.
si se usa para ver con verdad o si la usamos para acusar, si la usamos para humillar o para restaurar, si se usa para autojustificarse o para volverse una persona enseñable. Entonces, en este movimiento interno, el yo que empieza a validarse a sí mismo, que deja de dejarse pesar y que se protege cerrándose, no es nada nuevo. No nació con la psicología moderna ni en las redes sociales. Esto ya estaba escrito con otras palabras mucho antes. Por eso el nombre narcisismo no aparece primero en la clínica o en la psicología clínica, sino en un relato antiguo, que es el mito de Narciso. No sé si saben quién era Narciso, pero era un personaje mitológico. Y no es una historia sobre amor propio sano, es una historia sobre encierro, sobre Narciso, este personaje no se amaba de manera madura, él queda atrapado en su propia imagen, no logra salir de sí para encontrar, voy a correr esto, para encontrarse con otro real. Él rechaza el vínculo vivo y termina fascinado por lo que él ve en el reflejo que precisamente no puede abrazar, no puede responderle y no puede confrontarlo. Narciso no muere por amarse demasiado, sino por no poder salir de su propio circuito mental. Y eso es lo trágico del mito. No hay encuentro, no hay corrección, solo hay repetición. Entonces, este encierro es lo que Isaías denunció siglos antes con las palabras sabios en sus propios ojos. Isaías no decía que eran personas ignorantes, sino personas tan seguras de su lectura que ya no se revisaban, tan convencidas de su percepción que dejaron de escuchar. Entonces, la psicología lo que hizo fue tomar ese nombre, narcisismo, para describir algo muy parecido, que era una energía psíquica que se repliega sobre el yo, cuando el vínculo con el otro se vuelve amenazante, doloroso o inseguro. Freud fue el que introdujo este nombre o esta noción de manera formal, pero no fue el único. Después hubieron otros que lo siguieron abordando y de hecho lo hicieron más grande. Freud habló de narcisismo primario y narcisismo secundario. Entonces, aquí quiero que entendamos esto muy bien porque el narcisismo primario eh, habla de una etapa normal del desarrollo humano, o sea, el narcisismo primario nace en la niñez, cuando el bebé vive centrado en sí mismo, no porque el bebé es malo, sino porque su yo aún no está organizado. Entonces no distingue del todo entre sus necesidades y el mundo. Necesita que otro lo regule, que lo sostenga, que le ponga límites y le devuelva lo que él necesita. Ese narcisismo no es patológico, ese es necesario. Es el punto de partida, perdón, de la construcción de nuestro yo. El problema aparece cuando ese movimiento no se transforma, cuando no tenemos ley, cuando no hay límites. Entonces, ahí Freud habla de el narcisismo secundario. Y es cuando la energía que debería circular hacia el otro se repliega nuevamente hacia mí. No como un desarrollo, no vamos a desarrollarnos, no vamos a aprender, sino como una defensa. Entonces la persona deja de invertir en el vínculo porque el vínculo le duele, lo expone, le hiere, lo amenaza. Entonces lo que hace es encerrarse, inflarse, justificarse y protegerse. Ese sí es el narcisismo como tal. Más adelante, ¿por qué? Voy a poner esto acá. Más adelante vienen otros pensadores, otros estudiosos y profundizaron sobre este término. Y aquí encontramos a Lacan. Lacan, por ejemplo, mostró cómo la imagen, el espejo, se puede convertir en una prisión cuando el yo se identifica demasiado con esa imagen. Entonces, el yo se construye alrededor de una imagen ideal y todo lo que la cuestiona se vive
como ataque. Todo el que cuestione esto es un ataque. Desde ahí, la corrección ya no se va a recibir como una ayuda, sino como una humillación, la van a ver. El otro ya no es un otro, es un espejo que confirma o es una amenaza que hay que neutralizar. Por eso el narcisismo, antes de ser una patología clínica, es una postura interna. Es básicamente un modo de estar en el mundo donde el yo se vuelve centro, juez y medida. No necesariamente vamos a ver que el narcisismo grita. No siempre es evidente, porque todo el mundo cree que se nota demasiado y no. A veces es grandioso y otras veces es silencioso, incluso espiritualizado o victimizado, pero siempre comparte algo en común. Tiene dificultad para dejarse corregir. No le gusta ser corregido. El narcisista odia ser corregido. La clínica en psiquiatría describe una forma extrema de este término eh, bajo el nombre de trastorno narcisista de la personalidad. Ahora, el DSM-5, no sé si saben qué es, pero eh, es el instrumento que utilizan los psiquiatras, no los psicólogos, los psiquiatras, para poder determinar qué es lo que tiene cada uno de sus pacientes. Los psicólogos lo que hacen es consultarlo, pero no pueden, o sea, no diagnostican con el DSM-5. Eso es una postura totalmente de psiquiatría. Entonces, trastorno narcisista, la personalidad pertenece a la jerga de la psiquiatría, no de la psicología. Eh, y el DSM-5 lo define como un patrón persistente de grandiosidad, una necesidad de admiración y falta de empatía total. El narcisista no siente empatía, puede hacerle creer que la siente, pero no la siente. Está presente en múltiples contextos y se mantiene a lo largo del tiempo, no en pequeñas cosas, digamos. Si nosotros vemos rasgos narcisistas, porque todos los tenemos, van a suceder en momentos puntuales, qué sé yo, que uno se siente grandioso, que tiene necesidad de ser admirado, no sé, pero no son sostenidos en el tiempo. Para que sea un trastorno como tal, el DSM-5 dice que tiene que ser sostenido en el tiempo. Entonces, no se diagnostica por un rasgo, como les digo, ni porque uno discute, ni porque tenemos un conflicto con el matrimonio. Se evalúa porque tiene historia, porque es repetitivo, porque presenta mucha rigidez y un daño sostenido. El narcisista como tal daña todo a su alrededor, a sus hijos, en su empresa, todo lo daña. Entre los criterios que se observan, por ejemplo, un sentido exagerado de autoimportancia, tienen fantasías de éxito, de poder, se creen especiales, únicos, necesitan admiración constante, necesitan sentir derecho a privilegios, de hecho creen que los merecen, usan a otros para fines propios, son súper manipuladores, tienen dificultad para registrar el mundo emocional ajeno, por eso no son empáticos, sienten envidia persistente o la creencia de que los demás los envidian y tienen actitudes arrogantes o altaneras todo el tiempo. Casi que no lo pueden disfrazar. Es muy difícil porque si algo los detona casi que inmediatamente y tienen reacciones de mucha arrogancia. ¿Okay? Es clave aquí hacer una distinción que la escritura ya intuía y que hoy se pierde fácilmente. Rasgos no es lo mismo que trastorno. Todos, como les dije, tenemos momentos de egoísmo, de defensa, de orgullo o de necesidad de reconocimiento y no por eso somos narcisistas clínicos. Muchas conductas dolorosas en la pareja nacen de heridas, de estilos de apego inseguro, de vergüenzas no elaboradas, de miedo a que nos abandonen o de falta de habilidades emocionales. Por eso,
Pablo advierte que Pablo advierte en Gálatas 6:3, porque si alguno se tiene por algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No está hablando de autoestima, Pablo, está hablando de autoengaño, de un yo que se cree completo, claro y justo, cuando en realidad lo que está haciendo es defendiéndose de algo que no quiere ver. Y aquí vuelve a aparecer el hilo bíblico que atraviesa todo esto y el problema no es el yo, el problema es el yo sin ley, el problema es el yo sin límite, el yo que no se deja revisar, el yo que decide solo él lo que está bien y lo que está mal, que cuenta y que no, que escucha y que no, y que va a invalidar. Ese yo, ese yo no siempre va a ser clínico, a veces simplemente es un yo que tenemos muy herido y que nunca aprendió a descansar en la verdad. Entonces, después de entender todo esto y de ver cómo el yo se infla, cómo se defiende y cómo puede llegar a aparecer narcisismo, sin que necesariamente lo sea, vamos a ver por qué el yo no se forma, perdón, en el vacío. El yo no se forma en el vacío porque el yo se forma en el vínculo. Y aquí entramos al terreno del apego. Y en este punto es clave porque va a explicar cómo dos personas adultas, incluso creyentes como todos los que estamos aquí, personas inteligentes con buenas intenciones, pueden amarse y aún así lastimarse profundamente. Entonces, desde la psicología, el apego no es un rasgo de la personalidad. No es como que uno dice, es que yo soy así, no, es un patrón que aprendimos para buscar seguridad emocional. No se trata de que tengo carácter bueno o que tengo carácter malo, sino de una huella temprana. Se trata de cómo mi cuerpo y mi mente aprendieron a entender el vínculo cuando yo necesitaba cuidados. Por eso el apego no describe solo lo que yo pienso, describe lo que mi sistema nervioso hace cuando siente amenaza relacional. Y aquí se entiende algo que en el matrimonio es crucial. Muchas discusiones no son realmente por el tema que se está hablando, son por el miedo que se activó debajo del tema. Entonces, hay tres grandes sistemas del cerebro que se utilizan o que se activan cuando suceden todas estas, cuando estamos teniendo todos estos problemas o discusiones con nuestra pareja o incluso con otras personas. Y son tres, les llaman tres tipos de cerebro. Está el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano, yo creo que muchos aquí están familiarizados con eso, pero igual para el que no está enterado, vamos a explicarle un poquito. El cerebro reptiliano está orientado a la supervivencia. Se activa cuando el cuerpo siente amenaza y busca resolver algo rápido, ya sea a través de una pelea, huyendo o congelándose incluso. El sistema límbico está orientado a las emociones y a la pertenencia. Y este lo que hace es registrar las señales de cercanía, de rechazo, de vergüenza, de necesidad, etcétera. Por eso ahí nacen reacciones como me duele, me asusta, me siento solo, me siento expuesto, aunque a veces la persona no sepa cómo nombrar estas emociones. Y finalmente está el neocórtex, que es el que permite pensar con matices, el que permite que reflexionemos, que escuchemos, que integremos, que elijamos una respuesta. Solo participa cuando el vínculo se siente seguro y la persona puede decir, me dolió, pero te escucho. El neocórtex es la parte sana, digamos, para verlo así. Cuando el vínculo se siente amenazante, el neocórtex lo que hace es apagarse y el cuerpo toma el mando. Entonces la persona se defiende antes de comprenderse. Lo que hace es entrarle como con los puños de frente en vez de intentar comprenderse a sí mismo. Entonces, con esta base,
vamos a entrar a lo que se llamarían los apegos o los estilos de apego. Los estilos de apego, como les dije, son como las personas aprendimos es una de las maneras en las que las personas aprendimos a sobrevivir. Entonces está el apego seguro. Es cuando la persona aprendió que expresar necesidad no rompe el vínculo. En el matrimonio se puede ver como que puede hablar la persona, puede pedir cosas, puede incomodarse sin destruir. No necesita controlar, no necesita huir, puede decir, esto me dolió sin convertirlo en un ataque. Y puede escuchar, esto me dolió sin sentir que la están destruyendo como persona, porque literalmente a veces uno puede decir, esto me dolió, y el otro creer que lo estamos atacando. Un ejemplo es como que vamos a poner un ejemplo. Ella llega cargada, irritada y nota que él está en el celular. En vez de tragárselo y explotar después, puede decirle, necesito 5 minutos de atención antes de seguir con la noche, porque me siento sola. Y él le puede responder, dame un segundo, cierra el teléfono, no quiero que te sientas así. Este tipo de relación, por decirlo así, en este tipo de conversación lo que hay es regulación y reparación, no hay perfección. Después tenemos el apego ansioso y ese es cuando la persona aprendió que el vínculo puede perderse si no lo asegura. Entonces su sistema lo que hace es que se vuelve hipervigilante. En el matrimonio se ve como una necesidad fuerte de ser confirmado, una lectura casi intensa de tener señales, sensibilidad al silencio, al cambio de tono, a la distancia. No es intensidad porque sí, es el miedo a perder activado. Entonces, un ejemplo sería, él nota que ella está callada y entonces su mente se enciende y empieza a preguntarse qué tendrá, que si está bien. Eh, y entonces llega y le pregunta a ella, ¿estás bien? ¿Estás enojada? ¿Te pasa algo conmigo? Y ella reacciona sintiéndose presionada, responde cortante y eso confirma el miedo de él. Entonces él lo que hace es subir el control, él revisa, insiste, empieza a interpretar, se angustia incluso y no está buscando pelear, está buscando seguridad, pero lo está haciendo desde la ansiedad. Entonces, al final termina en una pelea y lo único que quería era sentirse seguro. Eso para mí es terrible. Cuando lo estaba haciendo, se me abrieron un montón de cosas en mi mente y yo dije, wow, qué increíble porque uno nunca lo ve así, ni siquiera sabiendo. Ahora imagínense cuando uno no sabe. Es terrible. Otro ejemplo puede ser que ella ve que él no le responde un mensaje en horas. Bueno, esto espero que no pase aquí, pero pasa mucho. Eh, y la mente le arma toda una película, ¿verdad? Que ya no le importo, seguro me está evitando y ojalá se haya ido porque se hayan ido enojados y entonces peor, ¿verdad? Cuando él llega, ella no pregunta desde la calma, pregunta desde la amenaza que siente. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestaste? Es que acaso no te importa, o sea, puede hacer miles de preguntas y el tono ya viene cargado de ansiedad, de todo esto que nosotras solemos hacer o que puede ser viceversa, pero verdad que nosotros nos cargamos y nos hacemos toda una novela. Ahí el tema no era el mensaje, era el miedo que tenía a sentirse desplazada y él no lo pudo ver porque ella tampoco lo pudo expresar. Después está el apego evitativo, es cuando la persona aprendió que necesitar es peligroso o humillante. Entonces lo que hace es protegerse desconectándose. En el matrimonio se ve como una distancia emocional, con este silencio, exceso de lógica, cambios de tema, evitación del conflicto o una forma de decir yo estoy bien, que en realidad es no sé cómo estar en esto sin sentirme expuesto. No es que estoy bien, es que no sé cómo estar en esto. Entonces, un ejemplo con él, por ejemplo, ella llora y él le responde con soluciones o con retiro. Ya deja eso, mañana hablamos, puede decir.
Se va a bañar, se duerme, se mete en otras cosas, hace otras cosas. Por dentro muchas veces no es que está siendo indiferente, es un sistema que no sabe cómo sostener emociones sin sentirse atrapado. Y esta es la desconexión que se vuelve defensa. Después, y ahí hay un montón de ejemplos, pero solo voy a decir eso. Después está el apego desorganizado y es cuando la persona aprendió que el vínculo era impredecible. Puede ser refugio y amenaza a la vez. Entonces va a oscilar entre si se acerca y se asusta, pide y rechaza, idealiza y desvaloriza, ama y ataca. O sea, ahí es como esta ambivalencia. En el matrimonio se ve como intensidad y confusión. Entonces la pareja siente que camina sobre vidrio porque nunca sabe cuál versión del otro va a aparecer, en qué momento todo va a cambiar. Un ejemplo con ella. Ella puede pasar de vos sos lo mejor a me arruinaste en el mismo día. Y no es porque sea maldad, sino porque su sistema cambia de estado. Cuando se activa la amenaza, el otro deja de sentirse seguro y pasa a sentirse peligroso. No es por capricho, es desregulación severa lo que está pasando en este vínculo. Y aquí es importante decirlo así, ningún estilo de apego por sí solo es un pecado. Son estrategias aprendidas. El punto delicado aparece cuando lo que aprendimos se convierte en permiso para herir o cuando una persona se niega a revisar su patrón y usa su estilo como excusa para no responsabilizarse. El pecado en este terreno es no sentir miedo ni defenderse. El pecado es elegir sostener las mentiras, el dominio sobre la pareja, la crueldad, la manipulación, la dureza, la indiferencia, etc. Sostener esto como forma de vida, aun cuando ya hay luz. Cuando digo hay luz es cuando ya entendemos y hay conciencia. Ahí es cuando se vuelve pecado, porque ahí ya no es no sé, es no quiero. Y esa diferencia es clave. Si ya nosotros somos conscientes, ya conocemos al Padre y ya entendemos incluso sin conocer al Padre, pero tenemos luz porque conocemos, vamos a terapia, etcétera, etcétera, y usted decide seguirse comportando de esta manera, ahí sí es pecado. Por eso, el matrimonio como disparador del apego es tan importante. Voy a conectar esto un segundo. El matrimonio no crea el apego, el matrimonio lo revela. Lo revela porque el pacto toca justo donde más nos tiembla el sistema nervioso. Perder, ser rechazados, ser controlados, ser expuestos, no sentirnos suficiente o no ser suficiente o no ser vistos. Un comentario puede activar miedo a perder, una distancia nos puede activar el miedo al abandono, una petición puede activarnos el miedo a sentirnos controlados, una crítica puede activar vergüenzas antiguas y entonces la reacción no es proporcional a lo que estamos viviendo en el presente, sino al pasado que se encendió dentro del presente. Entonces la escritura no ignora todo esto, ¿verdad? Aunque no usa el lenguaje moderno, habla de verdad, de mansedumbre, de paciencia, dominio propio, etc. Está hablando cuando la escritura nos está hablando de todo esto, está hablando de regulación emocional y relacional. Y cuando Efesios 5 habla de vínculo, no lo presenta como un manual para que aplastemos al otro, lo presenta como un llamado a un orden más profundo. Uno no empieza por la pareja, empieza por el gobierno interno de uno mismo. Y de hecho en Efesios, si lo leemos con cuidado, es así. Porque si el yo está sin gobierno, el vínculo se vuelve campo de batalla. Cada quien pelea por seguridad con las armas que aprendió. Entonces, cuando leemos Efesios de verdad, con mucho cuidado, vemos que nos empuja a no usar el vínculo para inflar nuestro yo, sino usar el vínculo para aprender una forma
más madura de amar. Y amar maduramente incluye esto, cuando el apego se activa, yo no estoy viendo solo al otro, estoy reaccionando al miedo que se encendió en mí. Y antes de acusar, toca que frenemos, que escuchemos, que ordenemos el corazón y que hablemos con la verdad. Bueno, después de haber entendido ciertos conceptos, es necesario que pasemos y miremos qué es esto de la red neuronal por defecto. Ahí, voy a poner esto acá. La red neuronal por defecto es un concepto de neurociencia contemporánea, ¿verdad? Es una red que no es una idea espiritual, ¿verdad? No es una metáfora, es un conjunto de circuitos cerebrales que se activan cuando la persona no está enfocada en una tarea concreta del presente. Es básicamente que no está aquí. No está aquí y ahora, como hablan muchos conceptos. Eh, Lejos de ser una red de reposo, es una red de intensa actividad interna. Se activa cuando la mente divaga, cuando estamos recordando el pasado, cuando anticipamos el futuro, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando evaluamos cómo nos ven los demás o cuando construimos relatos sobre lo que vivimos. Es la red que llaman del yo narrador, del yo que se cuenta la vida a sí mismo. Desde la neurociencia se sabe que esta red está implicada en la autorreferencia, en la comparación social, en la rumiación mental, en la construcción de identidad y en la defensa del ego. No es una red que es mala en sí misma, es necesaria para la memoria autobiográfica y para organizar el sentido. El problema aparece cuando queda activada de forma crónica y se convierte en el modo dominante de funcionamiento. Cuando esto ocurre, la persona deja de hablar o de habitar el presente real y empieza a vivir desde el presente interpretado desde su yo. Ya no responde a lo que está ocurriendo, sino a lo que eso significa para esta persona, para su historia, para su herida, para su imagen, o incluso para el miedo que le provoca lo que está pasando. Entonces, en este estado, el cerebro deja de registrar con claridad lo que el otro me está diciendo, el tono real que está escuchando o el contexto concreto que está usando, perdón. Y lo que hace es comenzar a reaccionar a asociaciones que hacemos internas, a recuerdos antiguos, a expectativas y a temores. Eh, y esto explica por qué dos personas pueden estar en la misma escena y vivir realidades completamente distintas. No porque una esté mintiendo, sino porque cada una está operando desde su propia red interna. Aquí se entiende algo que es fundamental. La red, ay, ¿dónde pongo esto? Bueno, voy a ponerlo aquí por mientras. La red neuronal por defecto es el soporte neurológico del narcisismo cotidiano, no del trastorno clínico, del narcisismo cotidiano. También cuando esta red domina, todo gira alrededor de cómo yo me siento, cómo quedo, qué me hicieron, qué dice esto de mí. El otro deja de ser un otro real y se convierte en validación, en amenaza, en obstáculo, incluso en espejo. Esto es narcisismo en su forma más básica, quedar atrapados en el propio circuito del yo, pero no es narcisismo clínico. Este funcionamiento no surge en el vacío. El sistema actual lo estimula de maneras constantes a través de las redes sociales, por ejemplo, que están diseñadas para activar comparación permanente, para generar dopamina a partir de la validación externa, para sostener la atención en la imagen personal y para reforzar la experiencia de ser observados. Cada intención refuerza circuitos de dopamina que vuelven al yo cada vez más dependiente de la mirada externa, de los likes y de todo esto. El resultado, pues no es fortaleza,
es fragilidad. Más tiempo pensando en uno mismo, más necesidad de aprobación cada vez, más sensibilidad a las críticas y menos tolerancia a la frustración. O sea, estar pegado a las redes sociales es terrible y todos lo sabemos, pero lo hacemos de continuo. Cuanto más se estimula el yo, más vulnerable se vuelve, porque el yo inflado no es sólido, es dependiente. Entonces, aquí es importante que si vamos a estar pegados en las redes sociales, busquemos cuestiones que nos edifiquen, ¿verdad? Esto va en dirección opuesta a toda la propuesta bíblica. La escritura, como les dije anteriormente, no usa lenguaje moderno, no usa obviamente el lenguaje de neurociencia, pero describe el mismo fenómeno cuando habla de salir del encierro del yo para volver a la vida. Y aquí, Yeshua lo expresa con claridad en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí no se está promoviendo el desprecio de sí mismos, sino señalando el peligro de vivir encerrados en la autorreferencia. Salvar nuestra vida en este sentido es aferrarnos al propio relato, a las propias defensas, a la lectura propia sin revisiones. Perder la vida es soltar el control del yo como centro absoluto. La escritura también propone prácticas que hoy sabemos que desactivan la hiperactividad de la red neuronal por defecto. Y están el silencio, la quietud, la atención y la oración. No como evasión, sino como reordenamiento interno. El Salmo dice: estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Esta quietud no es pasividad, es un acto profundo de descentramiento del yo. Es dejar de sostener el relato que tenemos interno para permitir que la realidad vuelva a ocupar su lugar. Por eso, la oración auténtica no consiste en hablar sin parar, ni en llenar el silencio con palabras religiosas o repetitivas. Pablo lo formula desde otro ángulo cuando él escribe Colosenses 3:2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es una invitación a que se desconecte uno del mundo, sino a dejar de vivir atrapados en la narrativa que tenemos del yo como único eje de sentido de nuestra vida. En el matrimonio, la red neuronal por defecto se activa especialmente cuando el yo se siente amenazado. Digamos, un comentario, un silencio, eh, una diferencia de tono pueden encender memorias antiguas de abandono, de rechazo, de control, de heridas del alma. Entonces, la reacción deja de ser proporcional al presente y pasa a estar gobernada por el pasado que se activó dentro del presente. Entonces, muchas discusiones conyugales no son por el tema de que se está hablando, sino por el relato interno que se encendió en cada uno de nosotros. Cuando ambos quedan atrapados en su propia narrativa, no va a ocurrir un encuentro real. Hay un choque de historias y lo peor es que ninguno sabe. Por eso tantas conversaciones no avanzan, no se está dialogando con el otro, se está defendiendo la versión de cada uno, que es la versión del yo. Entonces, salir del narcisismo cotidiano en el matrimonio no consiste en portarse mejor o en ceder más, sino en volver al presente. Escuchar antes de interpretar, preguntar antes de concluir y frenar antes de defenderse. Y yo sé que esto es súper difícil. No es que yo lo haya logrado, que estoy aquí aprendiendo también, porque cuando lo estaba leyendo yo estaba pasando por las armas. Esto requiere lo que la escritura llama dominio propio y lo que la neurociencia llama regulación. La capacidad de no reaccionar automáticamente desde el yo herido. Cuando esta regulación no existe, o sea, cuando no tenemos dominio propio,
El yo no huye necesariamente, muchas veces lo que hace es distorsionar, pues no siempre por intención de engañar, sino porque aprendió que así se protegía. Bueno, entendiendo esto, se vuelve claro que antes de hablar de sanidad o de restauración, es indispensable comprender cómo el yo, cuando tiene miedo, puede alterar la percepción de la realidad. Y desde aquí entra este concepto que les puse ahí en inglés, que es distorsión de la realidad, que es gaslighting, como se diga. Desde aquí se entiende por qué aparecen distorsiones relacionales y mecanismos de defensa, no como etiquetas para acusar al otro, sino como mapas para poder comprender cómo un yo herido intenta sobrevivir cuando pierde contacto con el presente y con la verdad. Entonces, llegados a este punto, eh, el problema no es solo el conflicto o la diferencia que tenemos en las percepciones, sino qué hace el yo cuando tiene miedo. Hasta aquí no estamos hablando de sanidad, ¿verdad? Estamos hablando de un yo herido que aprende a protegerse de la realidad. Y esto es indispensable entenderlo antes de que intentemos corregir, perdonar o arreglar el vínculo. Porque cuando el yo tiene miedo, no siempre huye, muchas veces distorsiona. Entonces, si vamos a pretender ir a corregir algo en la pareja, incluso para perdonarlo, es indispensable que primero nos veamos a nosotros mismos, porque posiblemente estamos distorsionando lo que está sucediendo. Y aquí es importante hacer una distinción. No toda distorsión nace de la intención de engañar al otro. Yo no estoy haciéndolo casi que conscientemente, porque muchas veces, repito, nace de estrategias que aprendimos para sobrevivir. Hay personas que crecieron en entornos donde decir la verdad era peligroso, donde expresar lo que se sentía traía castigo, abandono, humillación, ira, bueno, de un montón de cosas. Aprendieron sin darse cuenta que alterar la realidad era una forma de protegerse. Entonces el problema aparece cuando esa estrategia que regularmente está en la infancia se traslada a la vida adulta, al matrimonio, a la espiritualidad, al vínculo íntimo y sigue operando como si la persona todavía se estuviera defendiendo de un peligro que ya no existe. En este punto, la distorsión deja de ser interna y empieza a organizar la relación. Ahí aparecen dinámicas que hoy tienen nombre, no porque sean nuevas, sino porque ya se están empezando a usar, como les digo, está esta la distorsión de la realidad que ocurre cuando una persona frente a una confrontación puede, no puede tolerar verse implicada y responde alterando los hechos, minimizándolos o incluso dándoles otra interpretación. Básicamente en el matrimonio se ve cuando uno expresa algo que le dolió o algo concreto y responde como, no fue así, estás exagerando, eso lo entendiste mal, siempre haces drama, no siempre porque quiera manipular es que la persona hace esto, sino porque no puede sostener la incomodidad de verse responsable. Entonces el yo se defiende desmontando la percepción que tiene el otro. El efecto claramente es devastador. La persona deja de confiar en lo que siente incluso, en lo que recuerda, en lo que vivió. El vínculo pierde el piso en común porque ya no hay una realidad compartida sobre la cual se puedan parar. Entonces, la escritura describe esto con mucha claridad en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No está hablando de maldad moral, básicamente, está hablando de realidades que invertimos, de cuando el yo, para no verse, tuerce todo el marco. Otra dinámica que se encuentra dentro de estas distorsiones es la sobrecarga afectiva conocida como love bombing. Entonces, en esta, o burbuja del amor,
En esta dinámica, lo que hay es exceso, no hay frialdad, hay exceso, hay muchas promesas rápidas, hay intensidad desbordada, hay entrega acelerada. Esto se da mucho como en el noviazgo. No nace del amor maduro, sino del miedo profundo a perder. En el matrimonio o en el noviazgo, se ve cuando uno invade el tiempo del otro, cuando exige cercanía constante, cuando acelera decisiones, cuando acelera las decisiones no para que tengamos un encuentro, sino para asegurarse de no ser abandonado. Cuando el vínculo se siente asegurado, esa intensidad suele desaparecer o se transforma en reclamo, control o distancia. No es amor que fluye, básicamente, es miedo que vamos a disfrazar de ternura. También aparece otra que se llama la culpa inducida. Eh, bueno, esta dice, esto me dolió. También dice, con todo lo que yo he hecho por vos, o sea, como ejemplos. El afecto lo que hace es convertirse en deuda. La entrega se vuelve como un arma. El otro ya no responde por deseo, sino por obligación emocional. Aquí la escritura lo nombra sin suavizarlo tanto con Proverbios 12:22. Eso dice, los labios mentirosos son abominación, pero los que hacen verdad son su deleite. Aquí la mentira no es solo que decimos algo falso, es vivir torcido, es usar palabras, gestos o afectos para evitar la verdad del vínculo. Otra de las formas es el desplazamiento de la culpa. Cuando algo nos duele, cuando hay un límite que incomoda, el yo no mira hacia adentro, sino que busca rápidamente hacia afuera. Y dice, si vos no fueras así, si no me hablaras de esa manera, si no me presionaras, la responsabilidad siempre termina en el otro. Y esto no es nuevo. Esto lo dice, y ya lo habíamos visto en Génesis 3, del 12 al 13, cuando Adán le echa la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Entonces no aparece el poder, lo que aparece en este desplazamiento de culpa es vergüenza. Y con la vergüenza, la necesidad de no quedar expuesto. Entonces, todas estas dinámicas tienen algo en común, no nacen del deseo consciente de dañar al otro, pero terminan dañando porque rompen la verdad compartida. Por eso la escritura insiste una y otra vez en este punto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y profundamente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Y si lo leemos, engañoso es la mente más que todas las cosas y profundamente enferma. ¿Quién la conocerá? Entonces, recordemos que en la cosmovisión, como les había dicho, hebrea, mente y corazón se pueden relacionar. Entonces, cuando el corazón se engaña, la mente se tuerce para no sentir el peso de la verdad. Y esto no lo decimos para condenar, sino para despertar. Porque solo cuando la verdad vuelve a ser un lugar común, el vínculo se puede restaurar. Entonces, concluimos este día o este primer encuentro no con respuestas, sino con una comprensión como más honesta. No vamos, como les dije, a señalar ni a etiquetar de quién es el narcisista de nuestra historia. Vinimos a ver qué hace el yo cuando tiene miedo, cómo es que se protege, cómo es que se defiende y cómo, sin querer, muchas veces distorsiona el vínculo que más quiere cuidar, que es nuestro matrimonio. Nada de lo que vimos hoy es para que nos acusemos, es para que reconozcamos, porque solo lo que se puede ver se puede ordenar y solo lo que se ordena puede sanar. La escritura es incómoda cuando dice que el corazón puede engañarse, pero también es profundamente esperanzadora, porque nunca revela una herida sin ofrecer un camino de restauración. Siempre vi hay un versículo y se me olvidó, pero ahorita lo recordé, que con el problema viene bueno, esa es mi paráfrasis, con el problema viene la solución. Entonces, hoy lo que hacemos es abrir los ojos. La próxima semana queremos que abramos el corazón. Próximo sábado vamos a entrar en la segunda parte, que es restauración y sanidad del vínculo.
no desde la exigencia, sino desde el amor, del amor que ordena, desde la verdad que no nos va a aplastar, desde la gracia que no niega la realidad, pero la va a transformar. Si hoy algo nos incomodó, si algo les movió por dentro, si algo les hizo pensar que esto me pasa a mí, no se vaya solo con eso. El próximo sábado vamos a caminar con este proceso y vamos a tratar de restaurar, de sanar y de volver a construir el vínculo desde donde estamos aprendiendo que es la escritura. Entonces aquí no termina nada, aquí empieza algo. Eso lo había básicamente. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Ok, Wow, Melissa, maravilloso. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te cuento que yo sé que